es telegénico. Señores, buenas noches. Amigas, continuamos con mucho más y seguimos analizando la noticia. Aquí estamos con nuestro noticiero. Sí, nosotros, bueno, desde aquí, desde vertvnoticias.com, por supuesto, nuestro sensible abrazo a la familia del exdiputado a la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez, quien falleció tras padecer pues, una afección en el hígado. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo durante su trabajo como diputado, pues sabemos de su constancia, de su lucha por defender la democracia cuando eran pocos diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. Era uno de los directivos del Partido Primero Justicia. No estaba cuando se fusionó Ismael y el grupo que venía entró de Podemos, que después se fue con Henry al Partido Progresista. Él quedó en la directiva de Primero Justicia. Ricardo, un gran amigo. Por portugués era diputado, ¿no? Diputado Sí. portuguesa, luchador de toda la vida, un personaje que lamentamos su fallecimiento y nos duele. Pues. Un gran abrazo a la familia Gutiérrez. era un gran datero, Kiko. Sí. Nunca nos dejó morir los reporteros. Siempre, por ahí viene una ley, entonces todo el mundo a temblar, ¿no? Yo he sufrido mucho porque todos los dateros se me han ido. Suena horrible que yo diga esto, pero es verdad. Mira, por cierto, Suena horrible. Suena horrible, pero es la verdad. estaba leyendo la resolución de la ONU hoy sobre Leopoldo, que me parece interesante, porque fíjate los apoyos que ha logrado la detención de Leopoldo, la libertad de Leopoldo. Que primero Obama, que wow, un peso. En la luego, ONU. Luego la Internacional Socialista, luego la ONU, figuras de todo el mundo, respaldos por todos lados, porque el gobierno pretende convertir a Leopoldo en un preso cualquiera, en un desaparecido ahí, que no importa, con unos testigos inventados, con un juez amañado. Hoy al caso de Ceballos otra vez lo difirieron y así. Yo me imagino que el juicio de Leopoldo va a durar 100 años, con puro cuento. Y pues, Puro diferimiento. el gobierno cree que nadie se da cuenta de nada, que todo el mundo, que la globalización no existe y que la gente no puede apreciar cómo alguien que al final de cuentas lo que está haciendo es pelear por sus ideas, no solo es incriminado, detenido justamente, sino que además no dejan que la esposa lo visite, sometido al peor de los tratamientos como si estuviéramos en el siglo pasado. Ahora, es interesante ver cuál va a ser la reacción del gobierno frente a esto, porque el Estado venezolano estuvo presente. Esta resolución le emana el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, y allí estuvo representado el Estado venezolano para pues, poner sus elementos de juicio, sus elementos de valorar toda la información que había aportado la defensa de Leopoldo López y ellos defenderse, y todo ese comité llegó a la conclusión de que es una detención arbitraria y le piden al gobierno venezolano que libere a Leopoldo, cosa que por supuesto no va a hacer porque seguramente será el tataranieto de Luisa, de la fiscala que va a hacer Lo que el pasa es juicio. que además hay que ver qué conveniencia desde el punto de vista discursiva asume el gobierno, ¿no? Porque entonces hay una ONU que sí les interesa, que es la del Consejo de Seguridad, Por eso es lo que hay que ver, a ver cuál va a y ser la otra reacción. que no les conviene, que ¿Cómo es que van a esta, decir, las Kiko? detenciones ¿Qué arbitrarias. van a decir, Kiko? No, la soberanía. Yo no fui. Ahora van a Yo decir que no esto fui. es una incursión, una violación, Sí, una violación de la de soberanía. Del orquestada imperio, desde la transnacional. derecha, cuando la Internacional Socialista es una de las Y que se ha y pronunciado. que Uribe fue el que mandó a que dijeran Ay, eso. increíble. Y que Carlos Berribeitia le pagó unas lochas. Entonces, esas cosas que ellos inventan. Sí, sí, sí. Hay Mira, que ver por si cierto, la, hubo si la cadena, mueve tanto todavía a la ya ONU, terminó. ¿qué poder? Eso es lo bueno de tener internet. Ve usted, la cadena está fastidiosísima de Nicolás Maduro, aunque bueno, es que decir que no es tan fastidiosa, porque uno se divierte mucho con las barrabasadas que escucha, ¿no? Por ejemplo, hoy dijo que se necesitaban pediatras para niños. Sí, Nicolás, los pediatras son para niños. Porque Todo el Kiko necesita geriatra porque está viejo. Lo de todo el país. ¿Entiendes? Cuando tú saludas buenas noches al país, todo Venezuela entera es es un pleonasmo, para no decir rebuzno. Porque, por supuesto que cuando hablas de toda Venezuela es entera, no puede ser por pedacitos. A menos que, claro, los zulianos que siempre se han querido separar, sobre todo, ¿sabes? Esa cosa. También dijo hoy que hay que, por ahí una periodista que dijo que hay una nueva innovación. Una nueva innovación. Mira, no, yo no soy periodista, una amiga mía, pero averigüen, Ay, una nueva chico. innovación. Está Mira. como Kiko. No, pero Kiko lo dice porque tiene Alzheimer. No tengo. Todavía no. Lo ¿Aló? que le da me pega. No, vale, no se metan ¿Tú sabes lo con que me está eso, si pasando a son- mí, Mariana? Ajá. Que es que como ahora hay celular, iPad y todo eso, yo no noto nada, sino todo lo dejo ahí, entonces no ejercito la Tú estás muy memoria. disperso. O sea, que Kiko sin pila es el desastre absoluto. ¿Cómo me llamo yo? Tengo que buscar el celular. en estos días- Francisco, ¿este seré yo? ¿O no será? No, yo como que lo noté en otro lado.
Mira, en estos días me Mira. pasó esto, ya. Llego a la casa y empiezo a tocar. Porque Venía tengo con- miedo con de José este Luis cuento. Faría, pues nos habíamos tomado uno. Y, Ajá. y empezamos a tocar. En Y tu empiezo a casa. tocar, pa, pa, pa. En tu propia casa. Y sale la Pacheco, ¿no? Y José Luis le dice, mire, señora, aquí vive Kiko. Ah, sí, aquí vive la Pacheco. Entonces baja para que nos diga cuál de los dos es. Porque no me acordaba quién era. Después dicen por qué la Pacheco se pone brava contigo. Venga para que nos diga cuál de los dos es. Miren, puedo contarles Cosas serias, los sí. daticos de mis amiguitos, los periodistas de la Oye, prensa con el tema seria, con el tema escrita, de los colectivos de independiente. paz que ahora son unos maleantes. Bueno, mira, yo me puse a llamar a mis fuente. hermanos reporteros, a mis fuentes, a mis camataguas que tengo en la prensa seria escrita de este país, que sí investiga. Y fíjense, por ahí mañana el Nacional va a reventar una historia que está bien interesante, que es cómo vieron los habitantes, bueno, invasores, pero que son personas que perdieron sus viviendas, etcétera, los damnificados del edificio este de Quinta Crespo, la historia ocurrida ayer. A los que viven allí junto con los colectivos. Que entre otras cosas le dijeron a la periodista amiga nuestra del Nacional, Angélica Lugo, que bueno, que ellos no eran malos, que ellos repartían regalos a los niños, etcétera, ¿no? Esta eterna cosa dicotómica, extraña, maniquea de lo bueno Pero y lo es que malo en una misma declaraciones de persona. José Odrema en ese sentido, el tema de la lucha contra las drogas, la juventud, ayuda, pero según el director de la PTJ, de la 16 CPC, antigua PTJ, y Mariana con doble N, que también me la estaba diciendo ahorita, esos son unos maleantes, son unos vagos, pero hasta la semana pasada era otra cosa. Entonces, bueno, eso por un lado. Y también... ¿Es un reportaje que va a salir cuándo? Mañana. Mañana sale esa historia, hay fotos del recorrido que hicieron los periodistas por el edificio para retratar qué había ahí, cómo era eso, cómo quedó después de la incursión esta de la policía. Y yo sigo llamándolo incursión porque además me tomé el trabajo de llamar a un excomisario, policía de nuestro país, quien decía que esto tiene unos perfiles muy extraños, porque si se trató de un enfrentamiento, qué casualidad que los objetivos fueron todos exterminados. Claro. Estas 5 personas que murieron, que 3 eran del colectivo Escudo de la Revolución y 2 eran del colectivo 5 de marzo, que era como que la máxima jefatura de estos 100 colectivos de Cotiza, son los 5 que Como un fallecen. secretariado, ¿sí? Era como una suerte de secretariado. Hago Ellos, un paréntesis ahí, Mariana, porque nos olvidamos en la primera parte, señora Juancho, ¿te acuerdas que el 12 de febrero también? Y qué casualidad que estas figuras que dirigen estos colectivos, todos mueren tenían que ver. en unos enfrentamientos, o en todo caso haciendo resistencia, yo no sé cómo llamar eso, pero qué casualidad. Ahí hay que reflexionar sobre qué tipo de procedimientos se están usando que se repite el mismo esquema, ¿no? ¿y por qué todos los jefes de estos grupos han muerto asesinados ¿Así? o con incursiones violentas o con Chico, supuestos pero enfrentamientos? tú. Mira, Porque Roland, si muriera de chikungunya, bueno, no consiguió acetaminofén, pero es que los matan. pero es que fíjate, al morir Montoya, era lo que es la historia que cuentan los reporteros que cubren, que han tenido mucho contacto con los colectivos. Cuando matan a Montoya, hay una suerte de acefalía dentro de esta organización que es el Secretariado Revolucionario de Caracas, que no es solamente Katia, por ejemplo, que es una de las zonas más conocidas, sino que también está Petare, está Guarena, todos los sitios donde esta gente tiene su ejercicio político, por llamarlo de alguna manera, o sus zonas de acción. Muere Juancho, su segundo es posteriormente acusado de su muerte y entonces es encarcelado. Odremán surge como esta tercera figura al mando de la organización y también muere. Y en una foto sale Robert Serra con estos 2 personajes. Entonces el gobierno quiere que nosotros hagamos un súper esfuerzo de desvincular esto, pero uno no puede, es muy difícil que uno lo desvincule cuando hay fotos No, de yo todos creo que ellos el gobierno juntos. quiere que lo vinculemos. Yo estoy convencido que el gobierno No, está pero haciendo fíjate una todo cosa. adrede para vincular el caso de Serra con todo esto Con que está esto pasando. otro. Para Pero matar también dos otra pájaros de un información, tiro. Claro, una información claro. que está por ahí también es que presuntamente Nicolás Maduro iba a tener un acto en Valencia donde iba a anunciar el desarme de los colectivos de la revolución. Y que al parecer una de las personas encargadas de transmitir esa información a estos grupos armados era justamente Odremán. Y a Odremán no está. Eso se comenta Ni por allí. está Robert Serra, que Ni está también Robert era Serra. un defensor manifiesto
del accionar de estos colectivos y exactamente. de su inocencia, porque siempre Entonces, decía, bueno, dejen quieto al que está quieto. Pero no se como metan la con los fiscal colectivos. debe estar más informada que nosotros, la fiscal está, bueno, con 15.000, la defensora, todo informando, y nosotros aquí, bueno, los periodistas tratando de armar el rompecabezas, bueno, ante la ausencia de información en los medios oficiales, en la prensa independiente, salvo muy contados casos, porque incluso Últimas Noticias le dedicó más páginas al Mi Venezuela y al cuerpo de Mijan Anzuate, que dicen que va a ganar el concurso, por cierto, mañana en la noche. Mijan Anzuate y Guárico están ahí peleándose a la corona. Vamos a ver qué pasa. Pero O si no, la negrita, esa ahí bella de lo que hay que Falcón. lo que hay que destacar, Roland, es cómo todos estos medios silenciadores, que se callan a propósito, no logran su objetivo. Porque Porque todo el mundo está discutiendo eso que estamos discutiendo Todo el aquí. mundo. La verdad está saliendo, las hipótesis, los elementos que tienen que ser aclarados y le corresponde al gobierno decir, bueno, Sí. qué es lo que está pasando. Lo peor es No que- pueden eludir, Ajá. silenciando, ocultando la realidad, no la pueden. Es que creen que porque somos periodistas críticos nos vamos a sacar también las voces disidentes y que protestan dentro del chavismo. Toda la vida lo hemos Claro. hecho. Porque esa es parte de la Toda realidad. la vida, porque eso es noticia. No importa de dónde venga. Es que tienen Así un es. chip metido en la cabeza que dice, si somos chavistas, eso no va a salir en ningún medio de la derecha o de la oposición o de la prensa crítica. No, por Dios, toda la vida lo hemos hecho. Yo aquí lo mostramos más temprano. Nosotros Pero aquí bueno, esta es la mostramos demostración de que va a la salir. Estamos aquí hablando de este estamos tema. en eso, hablando Sí. de eso. Por cierto, la marcha que era para el sábado que viene, este no, el otro, que tenía 18. como leitmotiv, ¿lo dije bien, señor Carreño? Impresionante. Sí. Un francés Por un momento absolutamente dudamos, pero sí, está legal. bien. Ajá. Toda esta situación de desabastecimiento, la inflación, toda la crisis Claro. económica, ahora uno asume uno de los elementos importantes, según lo declaró Chugo Torrealba, que por cierto va a estar después de este programa con Ismael García. No se lo pierda porque interesantísimas las declaraciones, la reflexión que hace Chugo. Bueno, la marcha ahora tiene como gran motivo cese a la violencia. Cese a la violencia con todo Ya estos basta, episodios ya que- basta. todas estas muertes que han ocurrido. ¿Cuántos días tenemos hablando de muerte en este programa? Pero me parece Uf, qué efectivo horror. que la mesa haya hecho ese giro. O sea, porque significa que están editando, porque están montados en la Claro. realidad. Y además es un mensaje incluyente, Kiko, porque el problema es que si te fijas, ¿a quiénes más, cuáles han sido las muertes que más han conmocionado al país últimamente? Por La de supuesto, la de a Mónica nosotros Spear. sí nos importan las de todos los anónimos de la morgue los fines de semana. La de A Mónica nosotros Espí, la de sí. Robert Serra. Pero al gobierno, que nunca eso le ha generado mayor angustia, ahora sí tienen una razón para estar angustiados, porque la violencia está también de ese lado del país. Entonces, uno no puede más que, como una persona crítica y defensora de la democracia, hacerse eco de todas las voces y decir que no debe haber violencia en ningún lado en este país, ¿entiendes? Y que donde la hay, pues las cosas se investiguen y se llegue al final de por qué ocurren estos hechos tan lamentables, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que dentro de todo es Tú importante. sabes que a mí me pregunta la gente, y a ustedes también, ¿dónde están? vertvnoticias.com. Pero además, ¿qué va a pasar aquí? ¿Hasta cuándo? Le digo, mire, cualquier analista le mete una lupa a lo que está ocurriendo y se da cuenta que estamos en un proceso de crisis. El gobierno de Maduro le está pasando de todo, tiene unos niveles de complicación. Además, toda esa cosa maquiavélica que estamos viendo, bueno, eso es una cuerdita, eso tiene un límite. No es que tú puedas hacer todo eso y el país no se da cuenta y No, nadie va a para nada. descubrir las trampas porque y luego los lo digas, análisis, no va a las salir. estrategias que tiene, un momentico. Mire, Kiko, ¿y usted qué ha escuchado por allí acerca de la adelanto de elecciones parlamentarias para mayo, junio, julio? ¿Qué sabes tú por ahí de eso? No he escuchado Que absolutamente dado nada. los índices de popularidad que están ya a nivel del magma de la Tierra, por allá abajo, o sea, eso está en el centro del núcleo de la Tierra de Nicolás Maduro, pues están Con previstos- burbujita y todo. Con burbujita y todo, achen achí. Eres mal. Van a adelantar las elecciones, porque la verdad que todo este drama que está viviendo también dicen algunos que es tratando de mantener, de contener esa fracción que le queda todavía de apoyo en algunos sectores del país. Pero sí escuché, Roland, que Seijas hizo una encuesta y me dieron a la incorporación de Chugo a la mesa, como cabeza de la mesa. Y los números son
hay una buena expectativa, Claro. interesante expectativa por el discurso, el cambio del discurso, Sí, ¿no? que y significa este giro. y la evidente conexión que siempre ha tenido Chugo con los sectores A mí populares. me gusta que no ha despreciado ninguna de las tres visiones que se Claro, tienen de la como tiene- oposición. como tiene que ser, A pues. pesar de que tenga la Ese suya. pluralismo. Me parece Yo creo interesante que sea lo que hay que decirle a incluyente. la oposición es que tú sabes que la oposición tiene una capacidad de pajeo muy grande, se echa de olla misma, una capacidad de cuestionarse a sí misma, ¿no? Es que antes de verse Me las lo dice. las entrañas, Sí, las entrañas. las entrañas, Bueno, vea, a menos que tú tengas vientre, pero también puede ser el vientre. las tuyo. entrañas, señor Ah, ok. Carreño. Antes de verse las extrañas, que vean esta crisis que está sacudiendo al gobierno, todas estas cosas que están ocurriendo, que ya no solo están en el terreno económico, sino que están hablando de las cosas que están ocurriendo dentro del partido de gobierno y quienes lo siguen. Como una Que, caja de Pandora. Mira, ayer nosotros debutó aquí en el canal Dimmer Evan y Heiber Barreto, quienes en el programa, yo estuve viendo el programa con detenimiento, las críticas que le hacen a Maduro, a Tarek Aizami, por la manera en que, oye, son significativas, porque está apareciendo y ya no un chavismo complaciente, silente, que se calla y ve, a pesar de que en Aporrea o en la coordinadora de tal, lo cual todavía no veamos reacciones, pero yo sé que van a venir Como reacciones. María Socialista y eso. Entonces, la oposición tiene que ver lo que está ocurriendo. Claro. Entonces, no ponerse a seguir peleando entre ellos o nada. Bueno, que los que están en la constituyente desarrollen la suya, los que están en la asamblea lo suyo, pero que todos fijen la mirada en Miraflores. ¿Qué te dice la gente? ¿No, Mira, no te cuestionan? Flores. Porque- oye, Mira, Flores. ¿qué te dice la gente de por Pero qué no a ellos Silvia están Flores. aquí? ¿Quiénes? La gente en general, cuando Ah, tú no. incluyes a estos representantes en María Socialista, ¿qué dice la gente? Porque la gente, por lo menos a mí me comentaba de que, ¿por qué los tienen ahí? Porque es que esa es la gente que- bueno, esa porque es la están gente que- censurados, por eso están con nosotros, Por y amor a nosotros Dios. venimos de vivir la Justamente estamos censura hablando en carne del propia. encuentro. Mire, Ajá. señor, yo no estoy de acuerdo con el señor Nick Iba en su Yo planteamiento, pero tampoco, bienvenido pero- y lo escuchamos. Bueno, ¿Entiendes? Nimer hizo- Además, él no tiene funciones de gobierno en todo caso, porque yo estoy de acuerdo con todo malgobernante que Me tenemos. gustaría que le dijeras a la gente porque están Asaltadores aquí, del erario porque están público. en Ver TV. Mira, él hizo una reflexión ayer cortica, cuando yo le dije, le explicaba por qué está Nímer aquí, porque Nímer es un perseguido como lo somos nosotros, igualito. Y censurado también. Él recibe tanto palo como lo recibe uno. Porque a este gobierno no le gusta que le digan las cosas. Pero es una reflexión sobre el problema de la democracia y el socialismo. Que yo echándole broma le dije, bueno, eso es lo mismo que dijo Teodoro en Checoslovaquia, el socialismo como problema. Que es que no puede haber ninguna postura de reivindicación social sin que tenga la libertad como centro. Así es, claro. Sin que la libertad, la tolerancia sea el eje de la formulación ideológica. Libertad y tolerancia. Un Así par, es. un par de datos para irnos. No, que tenemos que Rápido, picar la rápido, torta de rápido, John John. Rápido. Vecinos de edificio Manfredi pagaban 400 bolívares mensuales a colectivos. Bueno, para que compraran mistolín. Versión de periodistas que mañana publican Para que sus compraran trabajos mistolín y jabón para limpiar la entrada. en la prensa. No, tampoco. Señores, buenas noches.